Muy buenas tardes, ¿qué tal todos en casa? Gracias por acompañarnos en este Facebook Live hoy o a esta hora de la tarde desde la Casa del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Gracias por estar con nosotros. Antes que todo, pues mis felicitaciones también a este grupo de defensores de derechos humanos que el día de hoy están arribando a su segundo aniversario. Más adelante en otro Facebook Live pues estaremos conversando precisamente de los logros, por qué no decirlo también, los obstáculos que han tenido acá y sobre todo de ese trabajo incansable de este equipo de trabajo que se encuentra en el exilio, dando el todo por el todo. Pero precisamente hoy, a 2 años de su fundación, hoy 30 de abril, han presentado ellos el cuarto informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más ha dejado en evidencia y continúa dándolo a conocer a nivel nacional, a nivel internacional, sobre todo, ese asedio, esa represión, esas torturas que lamentablemente han recibido miles de nicaragüenses a lo largo de estos 3 años de lucha cívica, de lucha pacífica, que inició precisamente ese 18 de abril del 2018. Gracias Juan Carlos por estar con nosotros, gracias Carlos también por compartir y a través de este medio de comunicación pues también comunicar, porque hay que seguir demandando, hay que seguir dejando en evidencia esta grave situación de violación de derechos humanos que sufre el pueblo nicaragüense. Juan Carlos, iniciamos con tu persona. Muchas gracias, Héctor, por tus palabras y créenos que nos llenan de muchísimo ánimo, de muchísimo entusiasmo. Ustedes también son defensores de derechos humanos, ustedes hacen una labor extraordinaria en la denuncia pública, es decir, sin la voz de ustedes, este esfuerzo y esta lucha perdería empuje, pero afortunadamente los tenemos a ustedes. Como vos decías, hoy estamos de aniversario, cumpliendo 2 años, no podríamos empezar sin decir que tenemos en este momento un sabor agridulce, es decir, el aniversario, pero también lamentar el fallecimiento de Iliana Lacayo el día de ayer, que la tenemos muy presente y Iliana va a estar muy presente en la lucha y en la resistencia que estamos haciendo. Ahí ella estará viva. Quiero agradecerte principalmente por este detalle. Vean ustedes acá, donde ellos han presentado esta mañana este informe, pues tienen este afiche con Iliana que dice que va a vivir en nuestros corazones. Esas flores blancas también creo que llenan de mucha esperanza, esos lirios. Gracias por solidarizarse con su familia y sobre todo con este gremio. Ustedes conocieron aquí a Iliana, compartieron también vivencias y sobre todo pues creo que Iliana también es una activista y defensora de derechos humanos y hay que seguir su ejemplo y su legado. Gracias a ustedes. Bueno, Juan Carlos, ¿qué podemos destacar en este informe? ¿Cómo sigue ese asedio, esa represión en contra del pueblo nicaragüense? Pero ¿qué dejan en evidencia ustedes en este informe de la tortura? Bueno, este es el cuarto informe de un esfuerzo que iniciamos en 2019. Ya son 85 testimonios documentados de víctimas de tortura. El informe tiene 2 fuentes principales. La primera fuente son las víctimas que brindan su testimonio, pero otra segunda fuente son las noticias, los reportes de diferentes personas que cuando son capturadas también le brindan a los medios de comunicación un testimonio de lo que vivieron. Por ejemplo, es el caso de Valesca Sandoval, recientemente puesta en libertad, pero absolutamente golpeada y sometida a actos de tortura. De tal manera que esas son las 2 fuentes que utilizamos para nuestro informe. Este proceso inició en 2019, cuando presentamos el 10 de diciembre el informe Volviendo a Ser Humano, que constaba en ese momento con 56 testimonios. En este momento ya son 85 testimonios los que tenemos. Es quizás el esfuerzo más importante, más sistemático en materia de tortura que se ha hecho en el país, para la demanda de justicia, pero también para la construcción de memoria. En este informe que presentamos hoy, el cuarto reporte, abarcamos un periodo que inicia en octubre de 2020 y finaliza el 30 de marzo de este año. Y hemos dedicado un capítulo específico a la reconstrucción del proceso de detención y toda la vivencia que vivió don Justo Rodríguez López
y la familia de don Justo, porque consideramos que es un caso emblemático que te revela la crueldad de un régimen que implementó la tortura como política de Estado. Es decir, ese es uno de los hallazgos que en todo este proceso podemos destacar. El régimen nicaragüense ha incorporado la comisión de la tortura, que es un crimen absolutamente detestable para la humanidad, por eso es un crimen de lesa humanidad, porque es ofensivo para la humanidad. Lo ha incorporado como parte de una política de Estado y lo han cometido de manera masiva y de manera sistemática desde el año 2018. Este informe recoge testimonio de familiares de presos políticos, recoge también testimonio de víctimas de tortura directas que nos han podido compartir su vivencia y todo el proceso desde el momento que fueron capturados, durante la detención y hasta el momento de la liberación. Entonces ahí encontramos una serie de agresiones físicas, pero también agresiones psicológicas. Hemos incorporado también algunos testimonios de personas que durante los allanamientos policiales a sus viviendas han sufrido golpes. Una persona que señala que le fracturaron el dedo y luego la policía le golpeaba sobre el dedo fracturado. Evidentemente eso es un trato cruel, es un trato inhumano, es un trato degradante y es constitutivo de un acto de tortura. Hemos incorporado también testimonios de personas que al ser detenidos por los golpes y los culatazos recibidos perdieron piezas dentales. Hemos incorporado también testimonios de personas que señalan, bueno, que no solamente los presos y presas políticas son víctimas de tortura, sino también sus familiares cuando les llevan la paquetería, cuando son sujetos a revisiones que son absolutamente abusivas, cuando incluso la misma paquetería no llega a manos del preso del preso político. Es decir, una serie de situaciones que son absolutamente abusivas están claramente descritas en este informe de 27 páginas que en este momento consta de 11 testimonios. En total, como te decía, desde 2019 de 85, pero este reporte recoge 11 testimonios y más de un centenar de piezas periodísticas que relatan y logran recoger la comisión de actos de tortura perpetrados por el Estado nicaragüense. Bueno, Juan Carlos, también, en este caso, Carlos, queríamos conocer un poco qué dicen las víctimas y sobre todo sabemos que la dictadura es quien ordena este tipo de torturas o este tipo de asedios y represión. Pero la policía, ¿creen ustedes o está en su informe que es la principal siempre violadora de derechos humanos en este último informe de ustedes? Bueno, como decía mi colega Juan Carlos, en este informe, en este cuarto informe de la tortura, tenemos los testimonios directos de 85 ciudadanas nicaragüenses, ¿verdad? Que denunciaron cómo fueron sometidos y expuestos a la tortura, a los malos tratos, desde el momento de la detención. Desde el momento de la detención, ya sea al momento que fueron capturados en sus casas, en allanamientos ilegales o en la vía pública, estuvieron en los procesos investigativos, hoy más agravados por estas leyes que criminalizan, violentan los derechos de la ciudadanía nicaragüense al acceso a la justicia y a la protección judicial, o sea, a las garantías judiciales, y también violentan la constitución política en lo que se refiere al derecho de un ciudadano a estar protegido, a ser exhibido ante un juez en un término de 48 horas, eso que fue derogado por la Asamblea Nacional. O sea, en este periodo la Asamblea Nacional, comentarte, como está también en el informe, que la Asamblea Nacional, a tono con el discurso de odio que se ha promovido desde la Presidencia de la República y que ha sido adoptado también por los distintos poderes del Estado hacia la Policía Nacional que reprime y los distintos centros penitenciarios, estas 4 leyes que son represivas, violatorias a la Constitución política, que van en deterioro de los derechos y garantías de los nicaragüenses. Estamos hablando de la ley de ciberdelitos o la ley Mordaza, estamos hablando de la ley de agentes extranjeros, estamos hablando de la reforma, la ley de reforma al Código Procesal Penal y la misma reforma a la Constitución política en el artículo 37 que impone en Nicaragua un retroceso, un vergonzoso retroceso a la protección de los derechos de ciudadanía, como es la prisión perpetua. Este marco normativo está orientado a perseguir y reprimir a las personas, a la ciudadanía,
que ejerce derechos, que ejerce sus libertades políticas, constitucionales, y también está orientada a perseguir a los defensores de derechos humanos, a los periodistas, que son las personas que desde la explosión, desde las expresiones de protesta ciudadana en demanda de justicia y libertad, que con la represión y la persecución a los medios de comunicación, luego en redes sociales fueron alternativas para denunciar todas estas violaciones de derechos humanos. Entonces estas leyes pretenden perseguir a los periodistas, a los medios de comunicación que precisamente están denunciando, contribuyendo a la documentación de la tortura, de los malos tratos crueles, inhumanos y degradantes, y también son una expresión de advertencia a la ciudadanía, o pretende el Estado promover la autocensura para que las personas no denuncien y dejar al ciudadano, a la ciudadana, a expensas del arbitrio y de los abusos de las autoridades policiales al momento que están deteniendo, allanando ilegalmente. La reforma al Código Procesal Penal, que es una ley ordinaria que contradice la Constitución política y elimina la garantía constitucional de ser presentado en 48 horas, esto violenta el principio de inmediación, en la cual la persona detenida tiene que ser presentada a un juez precisamente para revisar que si esta detención se apega a la ley y si existen elementos probatorios más o menos adecuados como para que se instale una causa en su contra. Entonces, todas estas leyes, a tono, como te decía, con este discurso de odio que persigue, que reprime y que fortalece los mecanismos legales para perpetrar la tortura. O sea, la tortura ha sido un mecanismo de Estado continuado y sistemático hasta la fecha en que nos encontramos, y la ciudadanía entera nicaragüense está amenazada y se encuentra en riesgo de sufrir detenciones ilegales y precisamente de ser sujeta a los actos de tortura. Ok, Juan Carlos, para finalizar, ustedes como colectivo de derechos humanos, ¿pintan ustedes un panorama gris de cara a estas elecciones? ¿Qué se puede esperar cuando sabemos que hay periodistas, en este caso, que están siendo asediados, perseguidos, que tienen incluso algunos procesos ilegales en el sistema judicial de Nicaragua, gente que sigue asediada, candidatos que incluso de la oposición pueden ser inhibidos con estas leyes que mencionaba, por ejemplo, también Carlos? ¿Pintan ustedes un panorama gris, un panorama oscuro, por qué no decirlo? Definitivamente, Héctor, los signos que vemos en este momento no son positivos. No vemos ninguna voluntad política por parte del gobierno o del gobierno, como quieras verlo en este momento, para implementar los cambios que se necesitan para garantizar una salida democrática a esta situación de crisis. No vemos en este momento, evidentemente las elecciones son una alternativa, una posible alternativa a la salida, siempre y cuando cuenten con los estándares internacionales y el acompañamiento de los mecanismos internacionales, es decir, garantizar que las personas puedan ejercer su derecho en un entorno más o menos seguro. Aquí vemos todo lo contrario, aquí vemos un fortalecimiento del aparato represivo, de las fuerzas parapoliciales, que hay que decirlo, desde 2018, desde mayo de 2018, las instancias internacionales han solicitado el desmantelamiento de las fuerzas represivas, y el gobierno de Ortega lo que ha hecho es fortalecerla. Eso es lo que hemos visto. Es decir, no vemos ningún signo de posibilidades de cambio. Lo que vemos es un panorama marcado desafortunadamente por la violencia de Estado, por el terrorismo de Estado. Y en ese sentido, nosotros queremos en este momento no solo reafirmar nuestro compromiso, sino hacer un llamado a la comunidad internacional que siga atento a lo que ocurre en Nicaragua. Este es un año absolutamente crucial, que seguramente va a estar marcado por la violencia, por mayor violencia, porque aquí la violencia no ha parado desde antes del 2018. En 2018 lo que vimos fue que se acrecentó. Hacemos ese llamado a estos organismos que estén atentos, a los países que han estado apoyando a Nicaragua, que continúen atentos a lo que pasa, porque en Nicaragua sin duda vivimos en este momento una situación de hostilidad absoluta al ejercicio de derechos de cualquier persona, y en este momento periodistas,
y defensores y defensoras de derechos humanos, digamos, son el blanco de la represión gubernamental. Pedimos ese acompañamiento, esa solidaridad, y también le pedimos a la gente que siga resistiendo, que siga combatiendo la infamia con la resistencia cívica, que es lo que la población nicaragüense ha hecho, y es lo que hay que aplaudir y reconocer. Muchísimas gracias, Héctor, por la oportunidad siempre. Gracias a ustedes. Creo que el pueblo está muy agradecido con ustedes. También los exiliados nicaragüenses por llevarles sus casos, por defender y sobre todo por seguir denunciando a la comunidad internacional esta total violación de derechos humanos. Reitero mis felicitaciones. Luego Gerald Chávez estaría conversando con una de sus integrantes, con Flor, para hablar de estos 2 años de incansable lucha. Bueno, 2 años aquí, pero ustedes, pues cada quien, pues, de todos los que conforman ustedes desde el CENIT y desde más antes, pues, han trabajado en esta noble labor. Gracias, Carlos. Gracias, Juan Carlos. Braulio, Wendy, bueno, hay 2 Wendy, ¿verdad? Wendy Flor y Wendy Quintero. Sí. También está Flor. Gracias por defender siempre los derechos del pueblo. Gonzalo Carrión, no sé quién más se me escapa del grupo de ustedes. Yader Valdivia, por supuesto. Bueno, Gerald estará conversando luego. Vamos a hacer un corte en estos momentos, y luego pues Gerald Chávez estaría conversando sobre estos 2 años de incansable labor del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Gracias, el pueblo creo que les dará las gracias por defender sus derechos.